Hola, muy buenas. Vengo a explicar un tema muy importante sobre lo que es el balance general, o también podemos llamar lo que es estado de situación financiera, ya que tenemos bastante conocimiento sobre este tema, en las cuales me gustaría compartir, a explicar este ejercicio que está aquí viendo en pantalla, un ejemplo muy básico por la cual el único objetivo es de encontrar cuál es el valor de los activos junto con el pasivo, con el patrimonio, de cómo va la empresa. Voy a explicar un breve sobre lo que es el balance general. Un balance general, como le decía, que también podemos llamar un estado de situación financiera. Esto es un informe por las cuales nos detallan lo que posee los activos, los pasivos en los cuales se debe y el patrimonio, que también podemos llamar lo que es patrimonio neto o capital de trabajo, en las cuales cuenta una empresa en un momento determinado. Bueno, en los tres principales que usted puede observar, lo que se utiliza dentro del balance general, como le había explicado antes, lo que es activo, patrimonio y el pasivo. Cada una de ellas tiene sus diferentes grupos dentro del balance general, que dentro de un rato lo voy a explicar, que esto ya por ley de contabilidad se necesita. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, lo que es de elaborar un balance general de la empresa Zona del Sur con los siguientes datos. Aquí puedo observar que aquí tenemos las cuentas con sus respectivos saldos, que estos son los saldos de cada uno que vamos a trabajar para el balance general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, aquí tengo el formato del balance general y aquí ya está con sus respectivos saldos, que los saldos todavía lo vamos a calcular, y con sus cuentas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí en este ejercicio? Balance general, o también, como le decía, pueden poner estado de situación financiera, empresa Zona del Sur del 1 de enero al 31 de diciembre, que es el respectivo encabezado del formato del balance general. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que clasificar? Lo que primero que vamos a clasificar es activo, y dentro de activo están los corrientes disponibles. Entonces, ¿cuáles son las corrientes disponibles? Entonces, esta caja y bancos. Si estuviera caja chica, agregaríamos disponible. Entonces, lo que más se trabaja más que todos es caja, o podemos llamar efectivo, y bancos. Entonces, vamos a ver el ejercicio con cuánto está el valor de caja. Tenemos el valor de 350,000. Entonces, tenemos el valor de 350,000. Caja con 350,000. Bancos. ¿Con cuánto valor tenemos bancos? Tenemos 420,000. Y esto va en la columna 1 de bancos y caja. ¿Por qué en la columna 1? Porque estamos aquí hablando de dos cuentas. Por ejemplo, si solo iría caja, iría de un solo a la columna 2. O si solo iría bancos, iría de un solo a la columna 2. Pero en caso de aquí, que están dos cuentas, que caja y bancos, que es la de cuenta corriente disponible, entonces vamos a hacer una suma. 350,000 más 420,000 nos va a dar un valor de 770,000 lempiras.
Entonces aquí es lo que tenemos ubicado en la columna número 2. Entonces aquí termina lo que es la cuenta corriente disponible. Ahora vamos a ver el otro grupo, que son los realizables. En los realizables podemos clasificar ya sea cuentas por cobrar, inventario, documentos por cobrar. Ahí donde puede observar también puede ser estimación de cuentas incobrables. También puede estar documentos por cobrar, intereses por cobrar, entre muchas cosas en lo que se puede trabajar en realizable. Entonces, vamos a ver el saldo de cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar tiene un valor de 20,000. Inventario tiene un valor de 10,000. Documentos por cobrar tiene un valor de 50,000. Intereses por cobrar tiene un valor de 40,000. Material de aseo tiene un valor de 20,000. Y papelería y útiles tiene un valor de 20,000 también. Todo esto va en la columna número 1. Como le decía, esto se sumaría de la columna 1 y pasaríamos a la columna 2, porque esto es una suma de todo lo que es la parte realizable. Entonces, sumamos 20,000 más 10,000 más 50,000 más 40,000 más 20,000 y más 20,000 y nos va a dar un valor de 160,000. Entonces, de 160,000, que es el valor de cuenta realizable. Esto terminaría lo que es la parte corriente de los activos. Ahora, llegamos a la parte de lo que es la parte de no corriente, que es la propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo estamos hablando sobre lo que es terrenos, edificios, las maquinarias, ya sean vehículos, mobiliario, equipo de oficina, equipos de reparto, equipos de trabajo. También podemos incluir madera, porque la madera también es parte de la propiedad, planta y equipo, y con sus respectivas depreciaciones. Las depreciaciones solo se van restando de acuerdo a la vida útil y el valor residual. Entonces, aquí el único que no se puede depreciar y tampoco no se puede amortizar es terreno. Ese es el único que no se puede tocar. Entonces, vamos a ver con cuánto es el valor de los terrenos. Terrenos tiene 1,000,000. 1,000,000. Edificio tiene un valor de 460,000. La de aquí. Como tenemos el edificio con 460,000, entonces vamos a restar menos la depreciación acumulada de edificio. Entonces, la depreciación acumulada de edificio es 4,600. 4,600. 4,600. Entonces, aquí es una resta. Entonces, edificios menos
la depreciación acumulada de edificios y nos va a dar una diferencia de 455.400. Aquí no se suman, las depreciaciones no se suman, ni las amortizaciones. Entonces hay que tener en cuenta en eso. El valor de las maquinarias, tiene un valor de 500.000 menos la depreciación acumulada de maquinaria sería 5.000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Restar 500.000 menos 5.000 y nos va a dar un valor de 495.000, que esa es la diferencia de la maquinaria y la depreciación acumulada. Después seguimos con mobiliario equipo de oficina. ¿Cuánto tiene el valor? 540.000 menos la depreciación acumulada del mobiliario, que son 5.400, entonces solo lo restamos. 540.000 menos 5.400 nos va a dar un valor de 534.600. Entonces, ya de una vez que tenemos estos valores de los activos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a sumar las cuentas corrientes que eran disponible y realizable. El disponible fue 770.000 más 160.000 de realizable, nos va a dar un valor de 930.000. Entonces, los 930.000 que son totales de activos corrientes. Ahora vamos a sacar los totales de los activos no corrientes, que son 1.000.000, que son de los terrenos, más la diferencia del edificio, menos la depreciación acumulada de edificio, más de la parte maquinaria y más del mobiliario. Nos va a dar un valor de 2.485.000, que son los totales de los activos no corrientes. Entonces, vamos a hacer una suma porque es para encontrar el valor del total de los activos. Entonces, 930.000 más 2.485.000 nos va a dar un valor de 3.415.000, que ese es el valor de los activos totales. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de este estado financiero? Ya obtuvimos el valor de los activos, que son 3.415.000. El objetivo de encontrar lo que es el pasivo y el patrimonio es que nos dé igual a ese valor del total activo. Entonces, ese es el objetivo del balance general. Entonces, vamos a la parte de los pasivos. Los que son los pasivos corrientes a corto plazo. Entonces, ¿cuánto tenemos el valor de cuentas por pagar? Aquí vamos a agregar a la columna 2. Cuentas por pagar tenemos 40.000. Los proveedores tenemos 30.000. Los acreedores varios tenemos, vamos a ver dónde está acreedores varios, aquí están, 250.000. Las hipotecas por pagar tenemos 34.000 y sueldos por pagar tenemos con un valor de, tenemos un valor de 30.000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Todo lo que es pasivo a corto plazo, todo esto va incluido lo que son cuentas por pagar, documentos por pagar, hipotecas por pagar. Donde usted puede observar las cuentas, hay otras cuentas que también se utilizan, todo lo que es a corto plazo. En caso de un ejercicio que diga todo, ¿por qué la diferencia de a corto plazo y a largo plazo? El ejercicio lo indica.
todo lo que es corriente es a corto plazo y todo lo que no es corriente es a largo plazo. Hay que tener en cuenta en eso. Entonces, vamos a buscar el valor de los pasivos corrientes a corto plazo. Entonces, vamos a sumar 40,000 más 30,000 más 25,000 más 34,000 más 30,000 y nos va a dar un valor de 159,000, que es el total de los pasivos corrientes a corto plazo. Ahora vamos con la parte de documentos por pagar a largo plazo. Aquí vamos a agregar directo porque solo está una cuenta. Vamos a ver documentos por pagar a largo plazo. Aquí está, que es 15,000. Entonces, ya tenemos el valor de los pasivos corrientes a corto plazo y el pasivo no corriente a largo plazo. Lo vamos a sumar. 159,000 más 15,000 nos va a dar un valor de 174,000. Y ese es el total de los pasivos, ya sea el corriente y no corriente. Entonces ya tenemos el valor de los pasivos y el valor de los activos. Llegamos a la parte que es el patrimonio. El patrimonio, el ejercicio, pueden observar que está en valor en incógnita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí para encontrar el valor del patrimonio o capital? Cualquiera de esos dos podemos llamar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar la ecuación contable, como le expliqué al anterior. Entonces, para poder encontrar el valor del capital, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la fórmula? Activo menos pasivo. Entonces, este valor que está aquí, el total de los activos y el total de los pasivos que está aquí, lo vamos a hacer una diferencia de resta. Entonces, vamos a hacer la ecuación contable. Activos que son 3,415,000 menos pasivos que son 174,000, nos va a dar 3,241,000, que es el capital. Entonces, ya una vez que tenemos este valor del capital, junto con el pasivo, vamos a comprobar si nos va a dar el mismo valor de los activos totales. 174,000 más 3,241,000, que es el valor del capital, nos va a dar un valor de 3,415,000. Entonces, estos dos valores, vamos a marcar con otro color. Nos concuerda que sí nos da el valor igual para el activo junto con el pasivo y el patrimonio neto. Este es el objetivo del balance general. Este es el objetivo del balance general para saber cuánto obtiene el capital, cuánto obtiene el pasivo y cuánto obtiene el capital, el activo. En sí, este estado financiero tiene que cuadrar, tiene que ir cuadrando porque esto es parte de la norma de la contabilidad. Entonces, yo expliqué este tema porque este tema en sí es sencillo, básico, solo es de tener cuidado en el momento de clasificarlas, porque si clasifican mal las cuentas, no le va a cuadrar, tiene que volver a empezar. Entonces, es muy importante poner en práctica, practicar este tipo de ejercicios de este tema. Hay otros ejemplos que también voy a explicar siempre del balance general, porque aquí solo estamos contando el capital, mientras que hay otros ejemplos que ya está el valor del capital junto con la utilidad, junto con la pérdida, junto con la reserva legal, que esos ocupan un poco pequeño de cálculos, que eso también que tengo que explicar, porque hay veces que salen problemas que no les cuadran.
Entonces, más adelantito voy a explicar ese otro ejemplo de este mismo tema y, y esto les pueden servir. Ojalá que esto les sirvan de mucho, que pongan en práctica, porque esto nos sirve para nuestro futuro. Entonces, estos temas son muy importantes, son muy bonitos en sí y, y espero que esto le haya servido. Nos vemos.